Buenas tardes, bienvenidos. Como está colocado aquí en la placa, que quizás algunos ya leyeron, les comentamos que para mejorar la experiencia de este webinar hemos silenciado sus micrófonos y desactivado las cámaras y que por eso les pedimos que realicen las consultas a través del chat, que al finalizar yo les voy a leer a los disertantes. Y también informarles que la presentación es grabada para registro de nuestra organización. Les voy a hacer una breve presentación del IRAM, el Organismo Argentino de Normalización y Certificación, que desde el año 1935 es el Organismo Argentino de Normalización. Es una asociación civil sin fines de lucro, organismo no gubernamental de utilidad pública, reconocido como tal por el decreto 1474 del año 94, y por ello representa a la Argentina ante los organismos internacionales y regionales de normalización. IRAM tiene como misión contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de personas y bienes, promoviendo el uso racional de los recursos y la innovación, y facilitando la producción, el comercio y la transferencia de conocimiento. Y como visión es ser el referente en el ámbito nacional, regional e internacional para mejorar la competitividad, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué es lo que hacemos? Articulamos intereses entre los distintos sectores, el sector productivo, el Estado y los consumidores, y lo hacemos ofreciendo servicios innovadores que aporten soluciones por medio del desarrollo de normas, la formación de personas y las actividades de certificación. Para realizar nuestro trabajo nos apoyamos en los siguientes valores: integridad, actuando con honestidad, conducta ética y respeto por los demás, siendo veraces y transparentes; excelencia, actuando con profesionalismo, eficacia y eficiencia, siendo asertivo y trabajando en equipo, transmitiendo así confianza y con la capacidad de innovar y ser ágiles; compromiso, actuando con responsabilidad, estando dispuestos a hacer aún más de lo que se espera de nosotros y cumplir con lo acordado a través de conductas ejemplares y con iniciativa y proactividad; e independencia, que es actuar con autodominio y sin condicionamientos externos, siendo neutrales e imparciales. Como les mencioné, el IRAM representa a la Argentina ante los organismos internacionales y regionales de normalización, como los que ven aquí: la ISO, Organización Internacional de Normalización; la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC; la Asociación Mercosur de Normalización; y la COPANT, Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Bueno, hoy nos convoca este webinar muy interesante de verificación de huellas ambientales, para lo cual contamos con el apoyo y el auspicio, además de contar con la presencia de uno de sus destacados miembros, Circular Carbon, que también va a estar disertando luego de nuestra representante con nosotros. A continuación, le voy a ceder la palabra a la licenciada Jessica Vasilevich, responsable técnica de Sistemas de Gestión Ambiental y Productos Relacionados del IRAM, que nos va a hacer la introducción a esta temática. Jessica, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer compartir este webinar con ustedes. Bueno, la idea de este encuentro es que puedan conocer cómo es el proceso de verificación de huellas ambientales. Bueno, y como las huellas ambientales tienen su base en el análisis de ciclo de vida, comenzaremos charlando un poquito de qué se trata, ¿sí?, esta metodología de análisis de ciclo de vida, para luego explicar brevemente la huella de agua de producto, la huella de carbono de producto, y luego la huella de carbono organizacional y la huella de agua organizacional, y finalizaremos explicando el proceso de verificación de estas huellas ambientales.
Bueno, para desarrollar ¿sí? Una huella de carbono de producto, vamos a utilizar la ISO 14067, ¿sí? Y para desarrollar una huella de agua, la ISO 14046. Las dos ¿sí? Se basan en el concepto de análisis de ciclo de vida, ¿sí? Para desarrollarlas vamos a necesitar como base ¿sí? Esta ISO 14044, que establece los requisitos para el análisis del ciclo de vida, pero también vamos a necesitar otros requisitos adicionales que los vamos a poder encontrar en unos documentos llamados reglas de categorías de productos, ¿sí? Que nos van a decir cuestiones como qué unidad funcional voy a utilizar, cuáles son las etapas del ciclo de vida que voy a incluir y varios requisitos más. Entonces, bueno, en base al análisis del ciclo de vida y estas reglas de categoría de producto, podemos desarrollar la huella de carbono de producto y la huella de carbono de agua. Si la organización lo desea, puede realizar un informe ¿no? de estudio de estas huellas ambientales y también podría hacer comparaciones aseverativas de nuestro producto con otros productos de otros fabricantes, comparando ¿no? los impactos ambientales de estos productos. Y si así lo quisiera hacer, la organización sí debe hacer una verificación, ¿sí? Una revisión crítica bajo esta norma. Y para comunicar también hay otras normas de lineamientos, ¿sí? Como la ISO 14026. ¿Sí? Pero antes de seguir, ¿no? Y de meternos ¿no? más en huella de agua y de huella de carbono, expliquemos un poquito más de qué se trata análisis de ciclo de vida. Bueno, y acá tenemos una pregunta para hacerlas. Acá tenemos 4 tipos de café diferentes, 4 formas de hacer de café. ¿Con cuál de estas formas ustedes piensan que generamos un menor impacto ambiental? ¿Y quién nos da esta respuesta? Bueno, esta respuesta nos las puede dar ¿sí? Hacer un análisis de ciclo de vida. El estudio de análisis de ciclo de vida nos da la respuesta de cuál de estas formas de hacer café produce menor impacto ambiental. Y esto se hizo, y acá tenemos el resultado. ¿sí? Se llegó a la conclusión, luego de hacer este estudio, este desarrollo, que hacer una taza de café con la metodología de cápsulas genera menor impacto ambiental que al realizarla con, por ejemplo, una máquina de café de filtro o esta máquina italiana. ¿Por qué? Porque por cada taza de café se utiliza menor cantidad de café, la energía justa exacta, ¿no? También menor cantidad de energía que este otro sistema, y la cantidad exacta de agua ¿sí? Para realizar una taza de café. Entonces, bueno, ¿qué ofrecen? ¿Sí? ¿Qué respuestas ofrece un análisis de ciclo de vida? Te dice cuál es la magnitud de los impactos ¿sí? En cada etapa del ciclo de vida. Vamos a conocer ¿sí? Cuánto impacta nuestro producto en cada etapa del ciclo de vida. Y al conocer ¿no? la magnitud de los impactos ambientales en cada etapa del ciclo de vida, podemos enfocarnos ¿no? primeramente en reducir esos impactos más significativos. Bueno, si citamos ¿sí? La definición de análisis de ciclo de vida de la norma, nos dice que el análisis de ciclo de vida es la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema producto a través de su ciclo de vida. ¿no? ¿Y qué es el ciclo de vida? Son estas etapas ¿sí? interrelacionadas y consecutivas de un producto que comienzan ¿no? en la adquisición de materia prima o por ahí en la extracción de materias primas, ¿sí? Pasando por los procesos de fabricación, ¿sí? Distribución de producto, uso del producto, hasta su tratamiento al final de la vida. Y acá, en esta diapositiva, queríamos mostrarles exactamente cuál es la metodología de análisis de ciclo de vida. Utiliza 4 fases ¿sí? para el desarrollo, para su estudio. Está la primera fase, ¿sí? La fase A, que es la definición de meta y alcance. La siguiente fase, que es análisis del inventario. La otra fase, evaluación de impactos. Y la cuarta fase es la fase de interpretación. ¿sí? Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito cada fase del análisis del ciclo de vida. Bueno, en esta primera fase se define para qué ¿no? voy a realizar este estudio. Si para el desarrollo o mejora del producto, si para acciones de marketing, ¿sí?
Y el alcance está definido, ¿sí?, en primera instancia por la unidad funcional o la unidad declarada. Y para determinar, ¿sí?, cuál es la unidad funcional, lo que tengo que hacer primero es preguntar para qué sirve mi producto, ¿sí? En este caso, bueno, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo de productos que sirven para lo mismo, ¿sí?, para secar manos. Entonces, bueno, la función de estos productos es secar manos, pero hay que establecer una unidad. Bueno, se define 10 pares de manos secas como unidad funcional, ¿sí? Las huellas ambientales de producto, toda la información, ¿sí?, de los impactos ambientales de estas huellas ambientales van a estar referidas a la unidad funcional, ¿sí?, o a la unidad declarada. Para informar una huella ambiental, yo voy a informar la cantidad de impacto por taza de café, por ejemplo. Voy a informar la cantidad de dióxido de carbono emitido durante todo su ciclo de vida por una taza de café. Y esa una taza de café es la unidad declarada, ¿sí? Bueno, sigamos con esta unidad funcional. Entonces se establece como unidad funcional para estos 3 sistemas diferentes que luego se pueden comparar. Después podemos comparar los impactos ambientales de cada uno de estos sistemas. ¿Por qué? Porque sirven para lo mismo. Entonces yo puedo decidir en mi baño si pongo este sistema de papel para secar las manos o si pongo este flujo de alta velocidad, porque conozco los impactos ambientales de cada uno de estos productos, ¿no? Y una vez que ya se definió la unidad funcional, tengo que establecer el flujo de referencia, ¿sí?, que es el que me va a servir luego para hacer las cuentas, ¿sí? Entonces, ahí voy a determinar la cantidad de mantera que yo voy a necesitar para utilizar, para, digamos, fabricar 50 gramos de papel, ¿sí? Y esa cantidad de madera después la voy a relacionar a un impacto ambiental, por ejemplo, el agotamiento de recursos, ¿no? Bueno. Entonces, para eso me sirve el flujo de referencia, para luego poder hacer los cálculos que me van a llevar a la cantidad de impacto ambiental producido, ¿no?, en esa etapa del ciclo de vida. Bueno, ¿y qué pasa si yo no le puedo encontrar una función a mi producto? ¿Sí? ¿Qué función tiene, por ejemplo, una manzana? ¿Qué pasa si yo no le puedo encontrar función al producto? O tiene muchas funciones y no se puede decidir cuál, ¿no? Entonces, si yo no le puedo encontrar una función al producto, lo que hago es determinar una unidad declarada. Por ejemplo, en el caso de las manzanas, ¿sí?, o el caso de las frutas, la unidad declarada sería 1 kilo. En el caso del café sería una taza de café. Bueno, y dentro del alcance también se establecen cuáles son las etapas del ciclo de vida que voy a incluir dentro de mi estudio, ¿no?, etcétera. Luego viene la siguiente fase, ¿sí?, la fase del análisis del inventario. En esta fase, lo que voy a hacer es seguir estos pasos que nos pide la norma. El primero es la preparación para la recopilación de datos. Acá, bueno, nos fijamos si tenemos los datos, si no los tenemos, por ahí tendríamos que generar algún registro, entonces nos preparamos para ir recopilando los datos, ¿no? Hacemos la recolección de datos y luego con todos esos datos hacemos los procedimientos de cálculo, que no son más que referenciar todos esos datos a la unidad funcional o a la unidad declarada, ¿sí? Y el último paso de este análisis de inventario es el proceso de asignación. ¿Y qué es el proceso de asignación? Es asignar algún porcentaje, ¿sí?, de algún proceso del que se derivan varios productos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es el estudio de análisis de ciclo de vida de un producto, ¿no? Entonces tenemos que saber de ese proceso cuánto va a cada producto. Bueno, lo vemos en este ejemplo, a ver si se aclara un poco el tema de asignación. Por ejemplo, este proceso unitario que es el cultivo de la caña de azúcar, ¿sí? Del cultivo de la caña de azúcar, yo puedo obtener varios productos. Supongamos que del cultivo de la caña de azúcar sale como producto azúcar y sale como producto ron. Entonces, ¿qué parte, ¿no?, de todas las entradas y salidas, qué parte de todos los impactos ambientales ocasionados durante el cultivo de la caña de azúcar le voy a asignar al azúcar? ¿Y qué parte de todos los impactos ambientales en este proceso de cultivo de caña de azúcar le voy a asignar al ron? Bueno, de eso se trata el proceso de asignación, de qué porcentaje le voy a asignar al producto, ¿no?, para poder continuar
con el desarrollo del análisis del ciclo de vida. Y después están las últimas dos fases, ¿sí? Que es la de evaluación de impactos e interpretación. En la evaluación de impactos lo que voy a hacer es relacionar, ¿sí?, todas esas entradas y salidas a la categoría de impacto que le corresponda, ¿no? Y ahí voy a calcular el impacto ambiental, ¿no?, que corresponde a ese producto. Y por último tenemos la interpretación, donde voy a ver dónde se generan los mayores impactos ambientales. Muy bien. Bueno, acá les quería mostrar, ¿sí?, la relación que existe entre las distintas huellas ambientales. Y primero quería que veamos esto, ¿no? Acá, donde dice sistema producto, se representa, bueno, un producto con todas sus etapas del ciclo, con todas sus etapas del ciclo de vida, ¿sí? Luego, por cada etapa del ciclo de vida se van inventariando, ¿sí?, todas las entradas y las salidas. Dentro de las entradas tenemos la energía, ¿sí?, necesaria para, bueno, para el producto, el agua, ¿sí?, las materias primas. Dentro de la salida todo lo que es efluentes líquidos, efluentes gaseosos, residuos. Cada una de estas entradas y salidas las voy a ir asociando, ¿sí?, a un impacto ambiental, ¿no? Estas del medio, las rojas, se llaman categorías de impacto en punto medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, salidas de efluentes gaseosos, por ejemplo, dióxido de carbono, metano, las voy a asociar al impacto ambiental de calentamiento global, ¿sí? Lo que es consumo de agua, lo voy a asociar al impacto ambiental de escasez de agua. Los voy a ir asociando para poder ir calculando, ¿sí?, el impacto ambiental de cada una de las entradas y salidas de cada una de las etapas del ciclo de vida. Si calculamos todas las categorías de impacto relevantes a un producto, ¿sí?, lo que estamos haciendo es generando una declaración ambiental de producto, o EPD por sus siglas en inglés, ¿sí? Se puede llegar hasta acá con una declaración ambiental de producto hasta, digamos, el cálculo, ¿sí?, de las categorías de impacto potencial en punto medio, o se pueden calcular las categorías de impacto en punto final, digamos, como el impacto a la salud humana, la calidad de los ecosistemas o los recursos. Bueno, ahora bien, ¿no? Si tomamos solamente, si se toma en cuenta, por ejemplo, la escasez de agua, la acidificación, todos los impactos ambientales relacionados solo con el agua, ¿sí?, lo que estamos calculando es la huella de agua. Y ahora les pregunto, ¿no? Si calculamos solo la categoría de impacto al calentamiento global, ¿sí?, la categoría de impacto al cambio climático, ¿qué huella estamos calculando? ¿Cuál piensan? Sí, estamos calculando la huella de carbono, ¿sí? Bueno, la huella de carbono se trata, bueno, de la suma de emisiones de gases de efecto invernadero emitidas durante todo el ciclo de vida de un producto, ¿no? La huella de agua son todos los impactos ambientales asociados con el agua, y la declaración ambiental del producto es el cálculo de todas las categorías de impacto ambiental relacionadas, ¿sí?, o relevantes para ese producto. Acá les quería mostrar, ¿sí?, cómo se informa una declaración ambiental de producto. Bueno, en este caso estamos mostrando, ¿sí?, una declaración ambiental de fideos secos, ¿sí?, de pasta seca. Bueno, ahí está la marca, ¿no? Entonces, fíjense, acá están las distintas etapas del ciclo de vida, y acá vemos en la etapa del ciclo de vida de cultivo del trigo, vemos este numerito que es que en la etapa de cultivo de trigo se emiten, ¿sí?, 409 gramos, ¿sí?, de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de pasta seca. El kilo de pasta seca, en este caso, es la unidad declarada, ¿sí? Los gramos de dióxido de carbono equivalente es la unidad de la categoría de impacto al calentamiento global, ¿sí? Y acá, si vemos, en la etapa de producción de pasta se emiten 235 gramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de pasta. Y durante todo su ciclo de vida, ¿sí?,
se emiten 823 gramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de pasta, ¿sí? Y podemos ver también acá otros impactos calculados como la huella de escasez de agua, ¿sí? O como la eutrofización, ¿sí? Bueno, acá esta es una declaración ambiental donde están calculados todas las categorías de impacto relevantes para este producto. Bueno, y ahora les pregunto, si dentro de la primera fase, ¿sí?, del análisis de ciclo de vida, definimos como unidad declarada la producción total, todos los productos que realizamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿estaríamos calculando la huella organizacional? Sí, ¿no? Si hacemos todo el cálculo de todos los productos que fabrica nuestra planta, ¿sí?, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, estaríamos calculando la huella de carbono organizacional. Bueno, y vamos a abordar, ¿sí?, la huella de agua a nivel organizacional mediante un ejemplo, ¿no? Bueno, de la misma forma que para la huella de agua de producto, primero se hace el estudio del inventario de huella de agua, donde hay que definir el alcance, el objetivo, etcétera. Después se hace el análisis del inventario, de la huella de agua, y luego se hace la evaluación de impacto. Bueno, acá también, ¿sí? O sea, acá, en este ejemplo, vamos a ver el impacto a la escasez de agua. Y bueno, por ejemplo, ¿no?, si hay una disponibilidad reducida en la región donde yo estoy fabricando mi producto y yo tengo un gran consumo de agua, ¿qué va a pasar? Ese agua no va a estar disponible para otros. Y a eso se lo llama escasez de agua. ¿Sí? A este impacto se lo llama escasez de agua y en base a eso se calcula la huella de escasez de agua. ¿Y cómo se calcula la huella de escasez de agua? Bueno, mediante todo el desarrollo, ¿no?, se obtiene un valor de agua realmente consumida, y esa agua consumida la voy a multiplicar por el índice de estrés hídrico, ¿no?, de cada región o de la cuenca, ¿no?, a la que pertenece, y nos va a dar la huella de escasez de agua, ¿no? Bueno, vamos a mostrar un ejemplo de una empresa Intel, ¿sí?, que fabrica chips en muchas plantas del mundo. Bueno, y acá vemos en este gráfico el consumo en metros cúbicos por planta. Bueno, ellos se propusieron mejorar la gestión del agua, ¿no? Y tenían pocos recursos, entonces para eso decidieron hacer esta huella de agua bajo la norma ISO 14046 para decidir bien dónde poner los esfuerzos y dónde poner los recursos, ¿no? En este gráfico, bueno, ahí se ven las plantas con mayor consumo de agua, ¿no? Las últimas plantas son las que tienen mayor consumo de agua. Bueno, y en este gráfico, este último gráfico, es un gráfico de huella de escasez de agua, ¿sí?, en donde se ponderan los consumos con el índice de estrés hídrico. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que la empresa, ¿sí?, que más consumo tiene, en realidad tiene muy bajo impacto, ¿no?, en la escasez de agua, y disminuye mucho el riesgo de que en el futuro la planta tenga restricciones, ¿no?, sobre el uso del agua. Y vemos que los mayores riesgos e impactos se encuentran en la segunda y en la tercera planta. Entonces, bueno, miren la importancia, ¿no?, de calcular el impacto ambiental, porque fíjense, en realidad, en este caso de Intel, la planta que más consume es la que menor impacto en la escasez de agua genera. Entonces, es conveniente tomar acciones en esta segunda y en esta tercera planta, ¿sí? Bueno, y acá, en esta otra, a ver si pasa, ahí está. En esta otra diapositiva lo que les quería mostrar era bibliografía recomendada, ¿no?, para poder realizar o desarrollar una huella de agua. Con la literatura básica, la ISO 14046, donde se establecen las directrices, los requisitos para desarrollar la huella de agua. Bueno, acá vemos el manual de aplicación de agua. Acá pueden encontrar un paso a paso, ¿sí?, con ejemplos ilustrativos de cómo evaluar la huella de agua. Y este otro también es muy bueno, huella de agua en América Latina. Acá en este documento participaron 43 especialistas, ¿sí?, muchos de la región, y también participaron especialistas de Argentina. Entonces acá pueden encontrar información de la región, ¿sí?, que eso está bueno. También pueden encontrar información acerca de recomendaciones de qué software usar, ¿sí?
recomendaciones acerca de qué fuentes de información son convenientes usar, etc. Bueno, pasemos ahora a la huella de carbono organizacional, ¿sí? Bueno, acá tenemos un esquemita, ¿no?, de la relación que existe entre las distintas normas ISO de huella de carbono, ¿sí? Está la ISO 14064 parte 1, que es la que establece los requisitos para el desarrollo de inventarios de GEI a nivel organización, ¿sí?, que también comúnmente se lo llama huella de carbono organizacional, pero la realidad es que es inventario de GEI para organizaciones, ¿no? Acá está también la ISO 14067, que es la que vimos de huella de carbono de producto. Y acá vemos, mira, acá me apareció el puntero que lo estaba buscando, acá. Y acá vemos esta otra, sí, que es la ISO 14064, parte 3. Esta norma es la que utilizan los organismos de validación y verificación para realizar las verificaciones de huellas ambientales. En esta norma se establecen los requisitos para realizar los planes de verificación, los planes de muestreo, los informes de verificación, ¿sí? Después la declaración de la verificación de GEI. Y estas dos últimas normas son las que utilizan, bueno, las que tienen que cumplir los organismos de verificación y validación, y la que utiliza, por ejemplo, el organismo argentino de acreditación para venir a evaluarnos, ¿sí?, que nosotros estamos cumpliendo con todas estas normas para que nosotros después podamos evaluar a las organizaciones, ¿sí? En la 14067, que es la de huella de carbono de producto, y en la 641, que es la de inventarios de GEI. Y en esta diapositiva estamos mostrando el corazón de la ISO 14064 de huella de carbono de organizaciones. Esta norma, ¿sí?, nos establece o nos marca una estructura que tenemos que seguir para realizar nuestro inventario de manera ordenada y de no olvidarnos ninguna fuente. Entonces, esta norma nos dice que vayamos inventariando las fuentes por categorías. La primera categoría que aparece es la de emisiones y remociones directas, ¿sí? La otra categoría de emisiones indirectas por energía. La otra categoría, emisiones indirectas por transporte, ¿sí? La otra es indirectas por productos utilizados por la organización, todo aquello que compramos. Acá también entran las emisiones por los residuos, ¿sí?, de los productos que compramos. Y las emisiones indirectas de GEI asociadas al uso de productos de la organización, ¿sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, si yo fabrico un televisor, ¿sí?, tengo que medir el consumo de ese televisor en la casa, ¿no?, del usuario de ese televisor. Entonces, esta norma lo que pretende, ¿no?, es abarcar todas las etapas del ciclo de vida del producto. Esta norma tiene un anexo que subdivide, ¿sí?, cada una de estas categorías para estructurar aún mejor, ¿no?, el inventario de GEI. Y, por ejemplo, en la primera categoría de emisiones directas, ¿sí?, hay varias subcategorías, ¿sí? Una de las subcategorías son las emisiones directas provenientes de combustión móvil. Toda la flota que pertenece a la organización entra dentro de esta categoría, ¿sí? Todas las emisiones provenientes de la flota entran dentro de esta categoría. Las emisiones directas fugitivas, que tienen que ver, por ejemplo, con las fugas de gases refrigerantes de aire acondicionado. También, por ejemplo, están las emisiones directas de combustión fija, por ejemplo, combustiones de gas en hornos. Y otra subcategoría es las directas relacionadas con los procesos, ¿sí?, en la manufactura del cemento, en la descomposición biológica, en las plantas de tratamiento, la producción de aluminio, la fermentación alcohólica, ¿no?, de la uva para obtener vino, en la industria del vidrio, ¿sí?, la fabricación de vidrio que emite también dióxido de carbono. Bueno, muchos procesos, ¿sí?, emiten directamente GEI. Una vez que ya tenemos, ¿sí?, todas las fuentes listadas, lo que hacemos es proceder al cálculo de las emisiones. Y en general, el cálculo se hace con datos de actividad y factor de emisión. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, las emisiones de GEI se van calculando por fuente. Una fuente, por ejemplo, como la que hablamos recién, es la combustión de gas en los hornos. Entonces,
yo tengo que obtener el dato, ¿sí?, de la cantidad de metros cúbicos de gas que consumió ese horno desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y eso se llama dato de actividad. Entonces acá tenemos los metros cúbicos de gas, ¿no? Y tenemos que conseguir el factor de emisión del gas, que va a ser la masa de Hay, ¿sí?, emitida por metro cúbico de gas. Entonces me va a dar la masa de Hay emitida por esa fuente. También la norma nos pide, ¿sí?, que establezcamos un año base con propósito de comparar, ¿no?, de compararnos y ver cómo vamos mejorando, cómo va evolucionando este indicador, ¿no?, de emisiones de Hay, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a entrar bien en el proceso de verificación, ¿sí? Bueno, la verificación, ¿sí?, no deja de ser una valoración independiente, externa, objetiva, de dos cuestiones fundamentales, ¿sí? Por un lado la precisión y por el otro lado la integridad. Y bueno, con integridad nos referimos a que el verificador va a ir y va a verificar cada flujo, ¿sí?, en el caso de huella de agua, cada fuente, en el caso de huella de carbono, de cada etapa del ciclo de vida, ¿no? Tienen que estar todas las etapas del ciclo de vida que corresponde, tienen que estar todas las fuentes que corresponden, etc. La verificación, el fin de la verificación, sí, es verificar que la información suministrada no contiene omisiones, distorsiones o errores, ¿no? Entonces, la empresa que hace una verificación tiene total confianza que el valor, sí, que va a declarar, sí, que va a informar, que va a comunicar, es correcto, ¿no? Bueno, ¿y cómo es el proceso de verificación? En el proceso de verificación, bueno, hay un intercambio de información para conocer, ¿no?, para establecer la cantidad de días necesarios para esta verificación. Entonces, IRAM va a pedir datos como, por ejemplo, la cantidad, la cantidad de procesos que tiene, no sé, la fabricación de algún producto o de servicio, o la prestación de servicio. Va a pedir datos como, por ejemplo, si usan o no una regla de categoría de producto, cuál es la regla de categoría de producto que utilizan, una serie de información como para poder calcular la cantidad de días necesarios para la verificación. Bueno, se emite el presupuesto y se procede al proceso de verificación, ¿sí?, que es muy similar al de una auditoría de sistemas de gestión, ¿sí? La diferencia es que en la verificación, ¿sí?, el verificador va a verificar datos, ¿sí? Tiene un plan de muestreo, ¿no? Y tiene que seguir ese plan de muestreo. Tiene que muestrear, no sé, 8 facturas de luz. Tiene que muestrear 20 facturas de gas. Entonces ya sabe lo que tiene que mostrar. Y bueno, y tiene que ir fijándose si los datos, ¿sí?, que recolectaron son, ¿no?, los que realmente dicen los registros. También tiene que verificar si se usaron correctamente los factores de emisión, si todas las cuentas están bien hechas, si respetan los principios de las normas, ¿sí?, por ejemplo, el de pertinencia, etcétera. Bueno, y una vez que ya se realizó todo el informe, que se realizó toda la verificación, el verificador emite un informe, ¿sí?, que si está todo bien, no tiene no conformidades, etcétera, va directamente a Secretaría Técnica y se otorga el certificado de verificación. Puede pasar, sí, que bueno, se encuentren algunos desvíos. Los desvíos pueden ser discrepancias sustanciales, que son cuando los errores superan el 5%, bueno, del total de las emisiones, por ejemplo, o cuando se encuentran no conformidades. También se pueden encontrar observaciones, ¿sí?, y también se pueden encontrar puntos fuertes, ¿no?, y oportunidades de mejora. En el caso de que haya discrepancias sustanciales y no conformidades, hay un ida y vuelta con el verificador para solucionarlo. Una vez que se soluciona, va a ir otra vez para la revisión, ¿no?, y ahí ya se otorga el certificado, si está todo bien, y si no, también hay otro ida y vuelta, ¿no? Bueno, están la huella de agua y la huella de carbono de producto.
para certificar, digamos, la huella de agua y la huella de carbono del producto. El ciclo es de 3 años, hay una verificación inicial y 2 seguimientos anuales, y otorga el derecho a usar, ¿sí?, los logos dentro de los productos. Y el caso de huella de carbono organizacional y huella de agua organizacional es diferente, porque se trata de una verificación puntual, ¿sí? La organización puede decir, bueno, quiero verificar mi huella de agua del año 2020, y solo verifica la huella de agua del año 2020. Puede ser que quiera verificar la huella de agua, la huella de carbono de todos los años, ¿sí? Todos los años verifica las huellas, ¿no? Bueno, acá les quería mostrar un poquito, ¿sí?, cómo es el certificado de una huella ambiental y las oportunidades de las huellas, ¿no?, que están muy buenas. Es conocer dónde están los mayores impactos para identificar oportunidades de mejora y elaborar planes de acción para la mejora, ¿no?, del desempeño ambiental de nuestros productos o de nuestra organización. Contribuye a crear un mercado de productos y servicios con bajo impacto ambiental, ¿no? Identifica oportunidades de ahorro de costos también, ¿sí? Y es una demostración ante terceros de los compromisos de la organización por mejorar el desempeño ambiental de los productos y de la organización. Bueno, y hasta acá llegué. Bueno, muchas gracias, y le doy la palabra a Gabriel. Gabriel, todo tuyo. Muchas gracias, Jessica. Antes de que tome, o mientras Gabriel está tomando el control, quería comentarles que el doctor Gabriel Bleckman es el director en Europa de Circular Carbon, especializado en mejorar el perfil ambiental y el desarrollo de productos compatibles con economías bajas en carbono, y tiene más de 13 años de experiencia en análisis de ciclo de vida, y es experto en integrar la innovación circular en productos, procesos y organizaciones. Bienvenido, Gabriel, y si tomas el control, podemos escuchar tu presentación. Muchas gracias. Bueno, bien, muchísimas gracias a Irán por la invitación. Es un placer poder establecer esta conversación con ustedes. Y queríamos, en primer lugar, comentarles quiénes somos, quién es Circular Carbon. Circular Carbon es una empresa que se dedica a la innovación en la economía circular, que entiende que cualquier beneficio ambiental debe mejorar la rentabilidad e integrarla en los modelos de negocio. ¿Cuál es nuestro enfoque, nuestro marco de trabajo? Nosotros entendemos a la circularidad como un mecanismo de producción y consumo responsable que haga uso eficiente de los recursos, que reduzca el impacto ambiental y enfatice el bienestar humano. Entonces, con esta perspectiva, nos acercamos a los proyectos poniendo el eje de nuestro trabajo al análisis de ciclo de vida. Y queríamos contar algunos casos de éxito y cómo nos ha ayudado con nuestros clientes de distinto tipo el trabajo de huellas y de certificación. En este caso vamos a comentar una última certificación que hicimos a finales del año pasado, que, como decía Jessica, y un poco como buscamos desde las organizaciones del sector, tiene que ver con encontrar la transparencia ambiental. Tiene que ver con ser capaces de comunicar nuestras acciones respecto al entorno y integrarlos en sistemas de gestión. Este proyecto es un proyecto integral de sistemas de gestión, en donde además de establecer metodologías para calidad, medio ambiente, inocuidad, etcétera, definimos una estrategia que también contemple el análisis de la huella, en este caso, de la organización. ¿Y qué quiere decir entonces transparencia ambiental para nosotros? Transparencia ambiental tiene que ver con contar qué consumos tiene una organización y saber qué impacto generan estos consumos de la organización. ¿En qué o cómo se miden? Como decía Jessica, una huella se mide para una organización en alcances. Los alcances básicamente son la forma de estructurar las emisiones que generamos, ya sea en los procesos núcleo o aguas arriba o aguas abajo. ¿Qué quiere decir entonces proceso núcleo? Un proceso núcleo es la actividad industrial o la actividad que está desarrollando nuestra empresa. Para ello vamos a medir los consumos de gases refrigerantes, de quema de combustibles, de emisiones fugitivas
asociadas al proceso, en este caso de vinificación, los consumos de electricidad, y a partir de aquí cualquier consumo de materia prima, consumo de bueno, combustible para transportes, la generación de residuos, viajes itinerantes incluso de los trabajadores, etc. Y lo que queremos es establecer esa transparencia ambiental como un mecanismo, por un lado, como decía Jessica, de comparabilidad, de conocer cuánto impacta nuestro proceso respecto a otros o del mismo sector o de sectores distintos, y también cómo podemos mejorarlo. Entonces, de las distintas etapas de un análisis de ciclo de vida o de su aplicación para huella de carbono organizacional, iniciamos el proyecto entendiendo qué alcance y objetivo tiene. Cuando hablamos de alcance y objetivo, es una pregunta que suele venir asociada a este tipo de proyectos, es ¿qué voy a medir? ¿Qué actividades desarrolla la organización? ¿Cuál es su límite operacional? Por ejemplo, si vamos a medir las operaciones, su límite financiero, un límite anual, un límite tecnológico, un alcance temporal o geográfico. Todos estos aspectos nos los preguntamos al inicio del proyecto y luego pasamos a entender cómo buscar una moneda de cambio. Todos están más o menos acostumbrados a conocer cómo es un balance económico. Lo que hacemos es pasar este balance de recursos a un consumo unitario de procesos, que es la fase de inventario, para vincularlo con categorías de impacto, en el caso de una huella organizacional de carbono vinculadas a las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el caso de una huella ambiental de otras categorías de impacto. Lo interpretamos y vinculamos estos datos de cantidades de consumo e impactos que generan en la naturaleza o en las categorías de impacto. Una vez establecido el primer punto de definición de objetivo y alcances, organizamos la información. ¿Cómo organizamos la información? Como decíamos recién, en 3 tipos de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. La primera tiene que ver con lo que nosotros consumimos y quemamos o emitimos de manera directa. La segunda, el alcance número 2, es toda energía, ya sea de fuentes renovables o no renovables, que consume la organización. Y luego entran los traslados de materia prima a nuestro centro de trabajo, todas las actividades productivas, la generación de residuos y potencialmente el traslado del producto acabado una vez que tenemos, que salimos de la puerta de la planta de nuestra organización. ¿Y qué sentido tiene? Las huellas ambientales nos permiten estructurar y organizar la información de inventario y conocer los consumos que a veces en las organizaciones están separados, estructurarlos como una única estrategia u hoja de cálculo o inventario y poder a partir de ahí conocer qué efecto tienen estos consumos. ¿Qué voy a buscar cuando digo de efecto dentro de estos consumos? Voy a buscar el efecto que tiene, por ejemplo, en la generación de gases de efecto invernadero para una huella de carbono, pero también puedo buscar potencialmente para lograr una huella ambiental o una declaración ambiental de producto en última instancia, aspectos vinculados a las actividades con la naturaleza en distintas categorías de impacto, que pueden ser, como decía Jessica, eutrofización, acidificación, toxicidades, consumos energéticos, etc. Este proceso de acompañar una empresa en la organización de este trabajo nos ayuda a resolver preguntas, que es ¿hasta dónde debo medir la información? ¿Qué tipo de información debo considerar? ¿Cómo puedo calcular el impacto de estas actividades? Y luego asegurarnos de que una organización como IRAM pueda verificar y auditar este proceso. Normalmente, ¿qué sucede? En primera instancia, hay una primera etapa de recolección de datos que debemos validar con documentos, ya sea recolección de facturas, recolección de registros de ingreso de materia prima, de registros de retirada de residuos, etcétera, etcétera, que se va a facilitar al auditor para validar que los datos de consumo son certeros. En segunda instancia, vamos a considerar la validación del impacto ambiental que generan estos consumos. ¿Qué quiere decir? Las bases de datos, las tablas o los recursos de información ambiental que emplearemos para conocer el impacto que tiene un proceso productivo. Y en última instancia,
el efecto potencial que tengan en la naturaleza, o sea, la forma de medir en huella de carbono, en huella hídrica, etcétera, etcétera. ¿Qué logramos en este tipo de procesos o de experiencias de verificación? Primero, logramos entender cómo nuestra organización afecta en su huella de carbono respecto al alcance 1, 2 y 3. Esto nos permite establecer lo que hoy se habla tanto de cómo tener una estrategia climática, cómo ser net cero. Net cero significa nuestro proceso es cero o near zero emission, cero o cercano a las emisiones cero del proceso productivo, y luego saber potencialmente cómo podría ser para reducir nuestra huella y cómo podría ser para compensar y crear una actividad, una organización o un producto neutro en carbono. ¿Y qué otra información nos da la recolección de datos de inventario acompañada de estos procesos de verificación y validación y de transparencia ambiental que logramos conseguir a través de estas organizaciones? Es, por ejemplo, un top 10 de datos de fuentes de emisión que generan un efecto principal en las actividades que desarrollamos. ¿Qué quiere decir esto? Conoceremos cuáles de los recursos recogidos en el inventario, validados y auditados por una entidad de certificación, son los que mayor efecto tienen, ya sea por el volumen, o sea, la magnitud que se consume o se genera, o por el impacto que tienen estos. ¿Qué queremos decir? Una cosa es la utilización de energía térmica o energía eléctrica, y otra cosa es el efecto que pueda tener. No tiene el mismo efecto la energía proveniente de una central de carbono que la energía proveniente de un panel fotovoltaico. Sin embargo, sí tiene el mismo impacto en la fase de consumo. Entonces, lo que haremos en esta etapa es conocer dónde puedo establecer una estrategia y mejorar el perfil ambiental de nuestros productos. A partir de aquí, podemos ampliar el entendimiento de qué se trata o qué mide un análisis de ciclo de vida. Como decía Jessica recién, la aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida nos sirve para distintos ámbitos de trabajo. En primera instancia, nos sirve para organizar de manera verificada y validada todas las etapas del ciclo de vida de un producto y el efecto potencial que puedan llegar a tener en una categoría de impacto para un producto o también para una organización, para una serie de actividades productivas, para un servicio o para una actividad puntual. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar y podemos comentar como casos de éxito que hemos tenido durante el desarrollo de este último periodo, de este último año? En primer lugar, por ejemplo, buscamos conocer el impacto que tiene una botella de PET. ¿En qué? En la categoría, en este caso, de huella de carbono. ¿Y qué conocimos? ¿Qué identificamos? Por ejemplo, que el mayor impacto asociado a la producción de una botella de PET está vinculado con la materia prima, la granza de plástico o el plástico virgen, que es que influencia en un 87% del perfil ambiental de un producto, y luego, ¿qué efecto tienen todas las otras etapas del ciclo de vida? ¿Para qué me puede servir esto? Primero, para establecer una estrategia que reduzca el impacto ambiental del proceso productivo, y segundo, potencialmente para poder compararlo con otro tipo de envases, en este caso, que cumplan la misma función que el producto que estamos analizando. Como decía Jessica recién, el análisis de ciclo de vida nos permite establecer la comparabilidad en funciones y no exclusivamente en productos. Entonces, aquí buscamos la función de suministrar una X cantidad de litros de bebida y el impacto que tiene en el ciclo de vida del producto para poder compararlo con una botella de vidrio, un envase Tetra o posibles referencias o soluciones. Entonces, es una herramienta que nos estructura la información y nos permite mapear el ciclo de vida de un producto, nos permite conocer qué impacto tienen todos estos datos de inventario y luego compararlo potencialmente con productos similares o productos que cumplan la misma función. ¿Qué otro tipo de información podemos obtener aplicando un análisis de ciclo de vida? Por ejemplo, podemos conocer al detalle cuáles son las fases de un proceso de elaboración de un par de pantalones, entender en qué momentos hay entradas y salidas de materia prima, de energía,
de emisiones, de residuos vertidos, etc. Y con esto, poder conocer y compartir con nuestros usuarios o con el sector en general el efecto que tiene, por ejemplo, la producción de la fibra de algodón, pero también el efecto que puede tener la utilización de agua, energía, jabones, etcétera, en la etapa de cuidado o consumo para el mantenimiento del producto. Entonces, nos permite acercarnos de manera transversal a un productor, en este caso podría ser el que produce el algodón o el que lo manufactura, y también a los usuarios para que cada uno de los actores de la cadena de valor o del ciclo de vida del producto reduzcan su impacto ambiental. Nos ha servido, por ejemplo, para conocer el impacto de la producción de maní en distintos años o en periodos de esta producción. Nos acerca el impacto que tienen las distintas fases, tanto en la fase agrícola como en la fase productiva, y luego la distribución o logística para el cliente final, y qué efecto he podido conseguir de aumento o de reducción vinculado a la etapa productiva. Y esto es vinculado específicamente al inventario, que quiere decir qué efecto tiene el rendimiento de la aplicación de fertilizantes, pesticidas, todos los químicos que se utilizan para la producción, las labores agrícolas, etcétera, respecto a cantidad de toneladas o a kilo de producto por hectárea. Nos organiza la información de inventario de producto y nos vincula ese inventario con el efecto potencial, por ejemplo, en la categoría de cambio climático. Otra de las cosas que nos permiten este tipo de proyectos, esto que llamamos casos de éxito, que pueden estar acompañados por una verificación, una certificación y la comunicación del perfil ambiental del producto, ya sea en huella o en análisis de ciclo de vida, con todas sus categorías de impacto, es la manifestación de nuestra intención respecto, por ejemplo, a la estrategia climática. En este caso, estamos ya hace un tiempo acompañando la estrategia climática de Coca-Cola en la región, en Latinoamérica, y desarrollamos junto a ellos un poco el entendimiento para conocer qué efecto tienen las distintas fuentes de emisión o los distintos aspectos de toda su cadena de valor, tanto en cantidad de consumo de materiales, que es la fase de inventario y nos permite estructurarlo con una moneda única de cambio que va a ser consumo e impacto en huella de carbono. En este caso vimos como caso diferencial qué efecto tenía la materia prima, el packaging, qué efecto tiene el proceso productivo y cómo podemos desarrollar una estrategia de reducción o de mitigación de impacto para reducir, en este caso, lo que es alcance de huella 1, alcance de huella 2 y alcance de huella 3. Como ven, la mayoría de las actividades productivas tienen un efecto significativo en el alcance 3, principalmente debido a materia prima y al transporte de la materia prima. Esto de acompañar los procesos, estructurar la información de una organización, establecer una única herramienta de acumulación de la información, nos permite trabajar de manera transversal con las organizaciones y les permite también a los auditores y verificadores acercarse a una visión integral del proceso o de la actividad que desarrollamos. Y realmente es muy enriquecedor poder hacer este proceso de auditoría, verificación y certificación para entender estas tres etapas. Cómo recogemos los datos y podemos validar los consumos, qué efecto tienen estos consumos y cómo transparentarlos de cara al usuario final, de cara a clientes potencialmente para ingresar en nuevos mercados o para posicionarnos dentro de nuestro sector. Y cómo esto nos abre puertas, por ejemplo, a consumidores más preocupados, nuevas generaciones y potenciales actores de la cadena de valor que puedan generar un efecto beneficioso en el impacto. Y un poco para continuar con esta visión, para nosotros el análisis de ciclo de vida es una herramienta transversal hacia la transición hacia la economía circular. ¿Y por qué pensamos que es una herramienta transversal hacia la transición? Si uno puede mapear el proceso y además verificarlo, auditarlo y conocer
a ciencia cierta, sin equivocaciones, que es básicamente lo que nos permite, ¿no?, pasar un proceso de auditoría y certificación, podemos saber en cada una de las etapas hay entradas o salidas circulares. ¿A qué nos referimos entonces con entradas o salidas circulares? A flujos provenientes de, por ejemplo, materia prima virgen, de materia prima de origen fósil, o a flujos provenientes de materia prima reciclada, que potencialmente en su salida sea reciclable, de materia prima renovable, que potencialmente en su salida del proceso productivo también lo sea, y a cómo establecemos debajo, ¿no?, a la derecha, dentro de las distintas etapas de una cadena de valor, la retención de valor. La retención de valor, por ejemplo, en un manufacturero o en un productor, se hace reciclando materia prima, tanto en entrada como en salida, o sea, utilizar reciclados y generar reciclables, reutilizar o reparar en los procesos de fabricación, en la venta al público permitir, por ejemplo, la remanufactura, la reparabilidad o la modularización de los materiales, y en la utilización del usuario final, la reutilización o la reparación por parte propia. Entonces, todas estas estrategias basadas en un análisis de ciclo de vida nos van a permitir medir, y si podemos además auditarlo y certificarlo, hacerlo de manera transparente en cuanto a la comunicación, qué efecto tiene esta transición de una economía lineal a una economía circular. ¿De qué se trata, ¿no?, para acercarnos un poco más a la economía circular? Se trata de definir, como dice el diagrama de mariposas de la Fundación Ellen MacArthur, definir una serie de procesos productivos y establecer cómo podría yo repararlos, remanufacturarlos, acondicionarlos y, en última instancia, reciclarlos. Y si esto a nivel técnico. Y si hablamos de ciclo biológico, cómo hacer para extraer valor de los compuestos elementales, cómo hacer para generar energía digiriendo materia orgánica y regenerar los ecosistemas o la naturaleza. Entonces, entendiendo el ciclo de vida del producto, cómo se relacionan las entradas y salidas, validándolo con un proceso de auditoría y verificación y obteniendo una certificación, vamos a poder medir luego cómo esta transición hacia la circularidad tiene un beneficio y cómo es un eje claro, por ejemplo, para la descarbonización de la economía. Esto, para nosotros, se basa en los 3 principios clave de la economía circular. En primera instancia, que los residuos se eliminan desde el proceso de diseño, conociendo el ciclo de vida del producto, sé dónde puedo eliminar la generación de residuos o de emisiones y vertidos. En segundo lugar, que debemos mantener los productos la mayor cantidad de tiempo posible y medir el impacto que tiene esa mantención de los productos. Y en último lugar, generar los sistemas o los ecosistemas naturales y por lo tanto generar un beneficio en las distintas categorías de impacto que medimos con el análisis de ciclo de vida. Esto era un poco nuestra aproximación y nuestra aportación, y agradecemos y estamos abiertos a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Gabriel. Jessica, voy a empezar por las primeras preguntas que hace rato ya venimos teniendo en el chat, y voy por la primera. Bueno, la primera es un tema de lo que estabas hablando, Jessica, creo que la puede contestar cualquiera, ¿no? Pero cuando hablabas del tema del café, y cuál era la que menos impacto tenía con respecto al agua, ¿no? O en el ciclo de vida que habías analizado. Aquí hay alguien que pregunta, ¿y los plásticos de las cápsulas? Bueno, en este caso, sí, esta declaración ambiental se trata de el café realizado con unas cápsulas que son de aluminio, y estas cápsulas de aluminio, digamos, se reciclan, ¿sí? La empresa se encarga o de irlas a buscar cuando realiza el pedido del cliente, o el cliente mismo va y las deposita digamos, en los negocios, en los shops de esta cafetería, y eso se tiene en cuenta a la hora de realizar el análisis de ciclo de vida. Entonces, esta empresa lo que hace es contabilizar la cantidad
de cápsulas, ¿no?, que fabricó con la cantidad que recibió, ¿no? Entonces ahí está en cuenta eso y la reciclabilidad, ¿no?, que tiene de las cápsulas. En este caso no eran cápsulas de plástico, son las de aluminio. Perfecto, muchas gracias. ¿Eh? Sí. Nos consultan si hay alguna metodología para realizar la asignación. Esto cuando estabas hablando de cómo se asignaba, o Sí, sea, cada uno de los indicadores. sí. En general, sí, la norma recomienda hacerlo por masa, pero hay dos metodologías. Se puede hacer una asignación económica o una asignación por masa, ¿no? ¿Querés explicarlo vos, Gabriel, que te veo que ya desde el principio dijiste es para mí? Pero son esas dos. Son esas dos, y como decís, depende un poco del efecto que tiene el valor económico o los kilos de un producto. ¿Cómo lo podemos simplificar? Supongamos Por que ejemplo. producimos maíz, sí, Mm. claro. A nivel kilo puede ser que la mazorca de maíz no represente un gran porcentaje de kilos del producto, porque el crecimiento de la planta tiene un peso mayor que la mazorca. Entonces, si hiciéramos en ese caso una asignación por masa, le estaríamos otorgando el impacto ambiental a la planta y no al producto final. En cambio, si lo hacemos por valor económico, el valor del kilo de maíz probablemente sea 10 o 100 veces mayor que el impacto de la materia orgánica que se produce en la planta, y le estaríamos asignando un mayor porcentaje de impacto, en este caso al producto o al maíz. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Aquí nos preguntan, es una pregunta larga. A ver, si una empresa genera un producto a partir de distintos productos intermedios, insumos que compra de otras empresas, y quiere calcular el impacto ambiental para la categoría cambio climático de su producto final, ¿puede ajustar los límites del sistema a los procesos bajo los cuales tiene control por falta de datos de los procesos por los que pasaron los insumos? El objetivo del estudio sería reducir y compensar esta huella de carbono para hacer un producto cero carbono. El tema es, no sé, uno va, en realidad, dentro del alcance se puede hacer, uno puede, digamos, acotar de acuerdo a cuál es el objetivo. En realidad se puede hacer como un seguimiento, pero uno no podría decir, mi producto es carbono cero, ¿no?, si yo solamente voy a poner en cero la etapa de producción. Porque el consumidor entiende, ¿sí?, que carbono cero es por todo el ciclo de vida del producto, porque se entiende así, ¿no? Uno cuando va a hacer una huella de carbono de producto, lo hace para todo el ciclo de vida, entonces, y se informa por todo el ciclo de vida. Si la intención es informarlo al público, no se puede informar carbono cero solo en una etapa. Para informar carbono cero tiene que ser carbono cero en todas las etapas del ciclo de vida de carbono. Pero sí, por supuesto, que lo puede hacer, ¿no?, para mejorar él y para hacer un seguimiento y mejorar el desempeño ambiental de su producto. Por supuesto que lo puede acotar solamente digamos, a la etapa de fabricación donde él tiene control absoluto. Pero Como dice Jessica, ya... ¿eh? que digo que un poco como decís, uno siempre empieza por su proceso núcleo, ¿no? A partir del proceso núcleo, del entendimiento de la transformación que se genere en la actividad productiva que sea, debemos conocer los datos primarios, que son los procesos de auditoría y verificación, son los claves a determinar, que es qué consumos necesitamos para hacer la transformación que nosotros desarrollemos como actividad productiva. El resto de los datos, y es lo que dice Jessica, si uno puede hacer una estimación y un balance para conocer las emisiones del proceso núcleo, el resto de los datos son datos secundarios, pero son datos que igual debemos contemplar. Y el ciclo de vida es la mochila que incluye la carga ambiental de todas las entradas y salidas del proceso productivo, con lo cual tiene que tener una visión de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna en función del proceso.
Muchas gracias. Nos consultan, ¿cómo se certifica un inventario de gases de efecto invernadero para organizaciones? Primero tienen que desarrollarlo, ¿no? Y una vez que ya lo tienen listo, nosotros le mandamos un formulario, un Excel, con datos que ellos nos tienen que comentar para que nosotros podamos calcular la cantidad de días necesarias para hacer esa verificación, ¿sí? Es muy similar a una auditoría de sistema de gestión, ¿sí? Va el verificador, verifica que se hayan identificado todas las fuentes que corresponden, verifica que los cálculos sean correctos, verifica que digamos, que los datos, ¿sí? Que las fuentes de información sean correctas, ¿no? Verifica que no haya errores, que no haya omisiones. Una vez que está todo verificado y que es así, que no hay errores ni omisiones, se emite, ¿sí? Una especie de certificado que se llama Declaración de la Verificación de Gases de Efecto Invernadero. Y eso se puede publicar. Perfecto. Aquí nos consultan si podemos brindar alguna fuente de donde extraer los factores de emisión. Sí. Por ejemplo, para Energía Eléctrica de Argentina tienen que entrar a la página de la Secretaría de Energía, que es minem.gov.ar, ¿sí? Y ahí están todos los factores de emisión, ¿sí? Creo que están actualmente publicados hasta 2019, ¿sí? Si hacen un inventario de 2021, usan el 2019 porque es el último disponible que está. Después, por ejemplo, si ponen en Google, ¿no? Factores de emisión UK, ahí hay muchos factores de emisión, ¿sí? de GHG Protocol que pueden sacar gratuitamente. Y después hay unos cuantos, pero que ya son pagos, ¿sí? Gratuitos y fiables son, bueno, esos dos. Y no sé si querés compartir alguno más, Gabriel. Ahí es un poco para vincularlo con los pasos de un análisis de ciclo de vida. Los datos que más suele haber a nivel público son datos de emisiones de alcance 1 y 2. Digo suele, ¿sí? Normalmente o frecuentemente uno encuentra datos disponibles de combustibles, de algunos gases, eso sí que es público por el IPCC se pueden encontrar, y los datos de energía eléctrica. Luego hay bibliotecas de datos de pago que son específicas de datos de impacto ambiental, inventarios ambientales, ya sea de LSD, de Coinvent, de algunos software específicos privados, de centros de investigación, que ya van específicamente a procesos, a materia prima, a medios de transporte, a gestión o tratamiento de residuos. Hay una parte que es público, que suele encontrarse de dominio público, y otra parte que es privado de pago. Bien. Y Aquí bueno, Sofía para una notita de color, por ejemplo, una de EcoInvent, cuando estuve averiguando salía como $3.000, ¿no? Una base de datos, en eso están. O sea que bueno, son un poco caras. Bien. Sofía nos consulta cuáles son las principales diferencias entre la ISO 14064 versión 2018 con la 2022. La primera edición es la 2006, ¿sí? Y la segunda es la 2018, que es la que está vigente. 2022 no salió todavía y en 2023 va a salir una también de la serie, pero se trata de huella de carbono neutro, ¿sí? La 14068, que ahora está en estudio, que tiene intenciones de salir en 2023. Pero 2022, la 14064 no. No. Bien, perfecto. Los factores de emisión se toman de tabla, ¿cierto? Nos consulta aquí una de los participantes. Sí, sí. Bien. ¿Qué sector o industrias en Argentina están certificando huellas ambientales? El sector de la construcción, ¿sí? Por el tema de las construcciones LEED, son los que más están haciendo huellas ambientales. Bien. Porque, digamos, suma puntos para la certificación LEED tener certificado una declaración ambiental de producto.
de productos para la construcción, ¿no? Bien. Con referencia a este tema, nos consultan también si hay, si esto se puede, si se puede acceder, perdón, al PAC para verificar huellas ambientales. El PAC, entendiendo que es el programa de aportes no reembolsables que tiene la Secretaría de Producción, ¿no? Entiendo que sí. A ver si está por ahí alguno de comercial de Irán, pero yo entiendo que sí. Sí, acá me están contestando que sí y que ya hay varios que les han aprobado estos proyectos y que el PAC está vigente hasta el 30 de junio del 2022 presentando su proyecto. Acá comercial me está contestando eso justamente. Bueno, otra consulta. Buenas tardes, nos consulta. Supongo que no son obligatorias estas normas. ¿Cuál es la tendencia de las organizaciones en la implementación de las mismas? ¿Realmente las organizaciones optan por implementarlas? Sí, hay unas cuantas. En general son todas normas voluntarias, ¿sí? Pero hay unas cuantas que para exportar también se las exige y las están verificando. Para exportar, Bien. por ejemplo, vinos a Europa, las solicitan, otras exportaciones a Europa también las solicitan. Bien. Eso de los procesos que hemos hecho de manera conjunta han sido principalmente como soporte a un requisito de exportación o al ingreso de un mercado. Y nosotros estamos en la Argentina y en España. En España, en función del número de trabajadores y de facturación de tu empresa, hay información de reporte no financiero que contempla las emisiones de alcance 1 y 2 de manera obligatoria. Eso ya es vigente a partir de 2021, ya ahora no me acuerdo cuándo fue, pero ya es vigente como obligatoriedad en función del tamaño de la empresa. Bien. ¿Se puede realizar una certificación de un producto que no es estándar, como los silos de granos? Sí, sí, sí. Sí, se Bien. puede. Cuando se habla de huella de carbono organizacional, ¿a qué refiere cuando se dice aguas arriba o aguas abajo? Aguas arriba tiene que ver con todo lo que entra a la planta, con todo lo que compran, ¿sí? El transporte del proveedor a la planta. Y aguas abajo tiene que ver con la distribución de los productos, el uso de los productos, el fin de vida de los productos. Y el corazón es la fábrica, o digamos, donde se desarrolla el servicio. Imaginemos que que nuestro proceso es un molino, un molino de agua que está en el río. Todo lo que viene en el río para el proceso es aguas arriba o ríos arriba y todo lo que sale es río abajo. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo podemos conocer el impacto ambiental de algunos productos de uso cotidiano a la hora de elegir como consumidor? ¿Existe un repositorio que podamos visitar y verlos? Sí, el más completo, lo voy a poner en el chat, es el de The International EPD System, y les paso acá la página que es www.environdec.com. Después está también Global EPD. Ahí pueden encontrar declaraciones ambientales de producto. Perfecto. Bueno, voy leyendo las últimas preguntitas. La huella de carbono organizacional se realiza con ISO 14064-1. ¿Podrían indicar brevemente qué diferencia tiene con la GHG Protocol y con la US EPA 42? Sí. La GHG Protocol es la madre, ¿sí? Con esa madre se hicieron todas las normas, o sea que son bastante parecidas. Son muy similares la primera versión de la ISO 14064 con la GHG Protocol. Y ahora la ISO 14064 versión 18, ¿sí? Abarca un poquito más, ¿sí? Abarca más el análisis, abarca más el ciclo de vida, ¿no? De todo el producto o servicio. Y GHG Protocol, ¿sí? Tiene alcance 1, 2 y 3. Y es obligatorio solamente informar el alcance 1 y 2. En cambio, con la ISO,
¿sí? Se tienen que informar todos los alcances, todas las categorías de impacto. Igual, ¿no? Para las emisiones, no importa las emisiones indirectas, hay que hacer una evaluación, ¿no? Y si la evaluación da que la emisión indirecta no es importante, se puede excluir. Pero hay que hacer esa evaluación, no es que se puede excluir todo el alcance 3, digamos. ¿Sí? Se debe incluir, de acuerdo a lo que pide la ISO 14064. Gracias, Jessica. Aquí nos dicen que sería bueno contar con un ejemplo de análisis de ciclo de vida en un servicio, como por ejemplo transporte de pasajeros. Yo no sé si esto, bueno, es algo que se puede contestar ahora o que la persona nos escriba en caso, no sé si me parece que es algo largo de explicar o no. Es una aplicación. Para nosotros la visión, lo voy a simplificar, pero para nosotros la visión del análisis de ciclo de vida se puede aplicar para una actividad, un servicio, un producto. Evidentemente, para luego hacer un proceso de auditoría y verificación, habría que determinar qué regla correspondería, si es huella ambiental de organización, si es huella ambiental de producto. La visión es siempre de análisis de ciclo de vida y a partir de ahí, en función de qué tipo de actividad es, va a depender cuál es la mejor regla para aplicar. Pero esto es una visión integral. Perfecto. Ahí primero se define por ahí la unidad funcional o la unidad declarada, que por ahí sería transportar una persona tantos kilómetros. Entonces, en base a eso, vas haciendo todo el inventario de las entradas y las salidas de todo el ciclo de vida. Por ejemplo, otro ejemplo, servicio de limpieza, ¿no? De las empresas estas de limpieza. Por ejemplo, para hacer una declaración ambiental de producto, existe la regla de categoría de producto, donde en esa regla de categoría de producto, que la pueden encontrar ahí en environdec.com, se establece cuáles son las etapas del ciclo de vida, también se establece cuál es la unidad funcional, que en este caso es mantener durante un año limpio 1 metro cuadrado de superficie. Entonces, ahí va a estar, ¿no? La emisión, por ejemplo, de dióxido de carbono por mantener limpio 1 metro cuadrado de superficie durante un año, y eso se puede tomar, ¿no? La empresa podría aplicarlo y multiplicarlo por los metros cuadrados, y ahí tiene la emisión por mantener el servicio de limpieza, o por mantener limpia toda, bueno, la organización. Pero bueno, sí, por servicio se puede hacer, hay que establecer, ¿sí?, esa unidad declarada para ir haciendo todo el inventario. Y estas reglas de categoría de producto ayudan mucho, porque ahí ya tenés establecido, tenés casi todo el trabajo hecho. Cuáles son las etapas del ciclo de vida que tenés que considerar, ¿no? Cómo ir haciendo el inventario, etc. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, voy a leer una última pregunta que nos dice si hay datos referidos a huellas de carbono y agua realizados con tablas hechas en Argentina. Eso depende del cliente y creo que todavía no hay nada publicado. Y nosotros como que no podemos publicar esa información del cliente. Y Perfecto. sí que hay Sí. hay una intención de establecer programas nacionales, pero no sé en qué grado de desarrollo están los estándares nacionales. Se están trabajando. Es difícil geolocalizar la información de inventarios ambientales. Bueno, muchísimas gracias. No quiero dejar de agradecer a los participantes, pero en especial a nuestros disertantes de lujo de hoy, Jessica y Gabriel. La verdad que, bueno, no tengo más que felicitaciones a través del chat de toda esta presentación. Para todos aquellos que nos han consultado, les aclaro que ahí puse en el chat que las consultas comerciales las pueden hacer a comercial@iram.org.ar. También tienen aquí el mail de Jessica. También tenemos cursos relacionados con huella de agua y huella de carbono que se realizan casi todos los meses. Un diplomado en que se amplía bastante esta información. Así que ahí también pueden consultar en formación@iram.org.ar. Y bueno, no se preocupen que van a recibir copia de la presentación junto con una encuesta que les agradeceremos responder. Y
muy próximamente les enviaremos el link de esta grabación para que puedan informarse también o verla nuevamente en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, buenas tardes a todos y nos vemos en un próximo webinar.